Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy como verán tengo otro fondo y eso es porque nos mudamos y tenemos una mega biblioteca atrás, o sea, está buenísima, es súper grande, em, porque bueno, por esas casualidades de la vida, la persona que es propietaria de este departamento que estamos alquilando es lectora y para mi gusto, o sea, compartimos gusto porque ya me seleccioné varios libros que quiero leer. Cuestión que la persona que es la propietaria de este departamento dijo, chicos, lean los libros que quieran. Así que yo venía con mi e-reader con un montón de libros cargados y cuando vi esta biblioteca fue como, ¿qué? Así que, bueno, hay de todo. Entre todos los libros que vi, el primero que elegí para leer fue del que voy a hablar hoy, que es este, de Ernesto Sábato, Antes del fin. Dice Las Memorias de Ernesto Sábato, un libro único que constituye su testamento espiritual. Es este, bueno, creo que se va a ver espejado. Es súper cortito. Bueno, es una edición de bolsillo igual, tiene 180 páginas. La verdad es que lo empecé a leer el viernes a la noche y para ayer sábado a la tarde ya lo había terminado de leer tarde-noche. Debo decir que me dediqué gran parte del sábado a leer, no es que lo leí a ratos. Estaba medio lluvioso y dije, qué buen momento para leer. Y de golpe me di cuenta y había un sol terrible. Y bueno, la verdad es que seguí leyendo. Lo único que había leído de él había sido El túnel y me había gustado la forma en la que estaba escrito, pero no estaba tan empapada con la vida de él. A mí me gusta como constelar la vida de los autores y las autoras con las obras, ponerme en contexto de cuándo fue escrito, en qué se inspiraron, etcétera. Y al no tener, em, al no tener mucho contexto, al no tener mucho contexto, es como que no me, no sé, o en el momento que lo leí, no sé, no me interpeló tanto. Lo habré leído en 2018, 2019. Y es como que dije, bueno, otra historia de un femicidio, de un tipo obsesionado con una mujer que no conocía. O sea, bueno, todo muy oscuro. Y, pero hoy, después de haber leído este, me dan ganas de volver a leer El túnel. Porque, porque sí, porque ahora que estoy mucho más empapada de la vida de él, creo que sería algo muy interesante. Si se escuchan teclas de fondo, es que mi novio está escribiendo y estamos los dos en el mismo lugar. Ya voy a volver a hacer videos en el balcón, pero dije, che, qué buen lugar para filmar videos. Bueno, después de tanto preámbulo, comienzo. Antes del fin fue publicado en 1998 y es básicamente un ensayo autobiográfico en el que cuenta muchas cosas de su vida. Me anoté acá un par de cosas que quiero decir al respecto. Las primeras, no sé, 100 páginas, habla mucho, hace como un recorrido de su vida. Habla desde cuando sus padres llegaron, eh, se instalaron en La Pampa y bueno, habla de su infancia, de lo que compartía con su familia, de, de cómo fue creciendo, de su colegio, de primaria, secundaria. Después habla cuando se mudó a La Plata y se puso a estudiar, estudió física y, y resultó ser un gran físico, como bastante reconocido. Habla también de su vínculo con el arte desde muy joven. Narra una situación que tuvo en una plaza de La Plata, La Plata, Buenos Aires, Argentina, La Plata, en la que estaba pintando con unas acuarelas y vinieron un grupo de chicos y se empezaron a reír y le rompieron las acuarelas, se las pisaron, le rompieron los pinceles, le sacaron los papeles, todo. Y él se quedó ahí solo en la plaza llorando. Después se fue a la casa y empezó a temblar y dice que
que incluso cree haber tenido fiebre, como que eso lo dejó marcado, o sea, está en este libro. Y, y es interesante porque hay varias veces en las que le pasa la misma situación, como que él está haciendo algo que le gusta y alguien del entorno o alguien en ese contexto lo enfrenta o lo cuestiona y, y bueno, nada, como eso va desencadenando en ciertas cosas. Por ejemplo, él era parte de un partido de jóvenes que militaban el comunismo y cómo se tenían que esconder. Después cuenta, bueno, después fue y vino de viaje por cuestiones laborales y de estudios y demás que tenía que hacer. Entonces viajaba bastante a Europa. Ha estado instalado un tiempo viviendo en Francia, no sé, en distintos lugares. Y, y cuenta que ha tenido diferencias con personas del Partido Comunista. Después cuenta cuando él estaba dedicándose a la física. Aparentemente era bastante reconocido en el ámbito y en un momento él dijo, me quiero dedicar al arte, y como la gente empezó a decirle como, no, pero vos no te podés dedicar al arte. ¿Cuándo viste un físico publicar un libro? Un físico pintando. A él le gustaba pintar, le gustaba escribir. Y, y bueno, dejó todo lo que había conseguido, daba clases, todo lo que había conseguido en el mundo de la física lo abandonó para dedicarse al arte, ya sea escritura barra pintura. Y como que empezó de nuevo y empezó teniendo como el, el desprecio de todo el grupo de gente que trabajaba con él, eh, diciéndole esto, viste, mira, si un físico va a poder. Y se fueron a vivir, si mal no recuerdo, a Córdoba, a una casa como súper rústica con Matilde. Matilde fue su gran compañera con la que tuvo 2 hijos. Uno que eh, terminó ocupando cargos públicos en el estado de Argentina, y otro cineasta que, si no me equivoco, falleció el año pasado en un accidente doméstico. Y el otro, bueno, no me quiero adelantar, porque después me adelanto y me desordeno todo. Pero bueno, se instalan en Córdoba y en una casa que no tenía electricidad, que no tenía como un montón de cosas. Él siempre tuvo como que esto me reinteresó de él, yo no lo sabía, siempre tuvo una mirada social muy, muy profunda, siempre se cuestionaba todas las problemáticas sociales que pasaban, era muy crítico con eso, levantaba la voz, era muy defensor de los obreros, del trabajador, bueno, un montón de cosas que lo llevaron a él a involucrarse muchísimo en cuestiones em, sociales, en trabajos sociales. Y bueno, están en Córdoba, él empieza como de nuevo, no tenían plata, entonces empieza como a hacer traducciones, traducía libros de física, le pagaban poco. Bueno, cuestión que se empieza a vincular con Ocampo, que era la que manejaba El Sur, que era una revista literaria de hace un tiempo, de hace bastante tiempo, de esa época en Argentina. Es re loco como va mencionando un montón de personas importantes con las que compartía escenario, y menciona algo muy breve de Borges, que cuenta que se juntaban a charlar sobre un montón de cosas, sobre literatura, sobre mitología, sobre un montón de cosas, y que efectivamente tuvieron como una discusión por cuestiones políticas, y como que quedó ahí, ¿no? A medida que van avanzando las páginas te va contando cómo fue su relación con Matilde, que fue la compañera, ella también cuentista, escribía poemas también, y habla que también era como la que le decía qué hacer y qué no, como que ella era una especie de curadora de lo que él escribía. Decía que era muy crítica, pero crítica, dice algo como ella siempre tenía razón, como que le marcaba algo de lo que había escrito y le decía, fíjate que acá
y él le hacía caso a eso. Es como que eran una gran dupla a nivel laboral literario. Y a lo que iba a decir es que él tenía escrito un libro, creo que era El túnel, no recuerdo ahora cuál era, pero tenía escrito sobre héroes y tumbas, creo que era El túnel, que tenía el manuscrito y lo presentó en un montón de editoriales y todos le decían que no, Ocampo le decía que no, todos le dijeron que no, y bueno, finalmente consiguió que lo publicaran, finalmente, a pesar de que los científicos con los que él trabajaba le habían dicho, mira, si un físico va a poder escribir un libro y triunfar en eso, y bueno, mm, nada, le fue re bien, empezó a ser traducido eh, y lo empezaron a vender en otros países, bueno, nada, le fue muy bien. Y bueno, así siguió escribiendo, siguió pintando. Em, y bueno, después llega al capítulo en el que muere su hijo, el que ocupaba cargos públicos, le había dado nietas, nietos, no sé, creo que nietas, y murió bastante joven, tenía 56 años. Eh, yo busqué, la verdad, cómo había muerto, porque lo dice medio por encima. Murió en un accidente automovilístico, creo que en el 95. Este libro es publicado en el 98 y es bastante fuerte todo lo que dice de cómo procesa, no sé si procesa, la palabra no es procesa, cómo está lidiando con ese vacío que deja el fallecimiento del hijo, que ve una foto de cuando el hijo tenía 10 años y estaba de su mano y era como, pensé que iba a estar de mi mano toda mi vida. También algo que a mí me impactó mucho, que no sé, me revolvió un poco el estómago, es cómo va hablando de, de cómo se fue vaciando la casa, porque él vivía con su mujer y sus hijos, se muere el hijo, se muere la mujer, bueno, el otro hijo se fue a vivir su vida y, y te va contando, es re interesante cómo va contando el paso del tiempo en una persona que se va quedando solo en la casa, una persona grande que dice frases muy interesantes sobre el paso del tiempo también, que si me acuerdo las voy a anotar porque las tengo en el celular, me olvidé de transcribirlas, pues las iba a escribir acá para leerlas, no lo hice y ya estoy grabando, así que las voy a agregar al costadito. Algunas frases que me gustaron mucho del libro en relación al paso del tiempo, eh, cómo van empezando las horas del día a medida que sos grande, cómo se vuelve todo, bueno, más rápido, más pesado. Bueno, es muy interesante cómo se refiere al paso del tiempo y a la pérdida de las personas. Se arrepiente de cosas que hizo en su relación matrimonial. Bueno, nada, es como está haciendo una, ¿cómo se dice? Como una revisión, eh, un análisis de lo que hizo en su vida, eh, como muy honesto y bueno, habla de todas las cuestiones personales, todo lo que le pasó en la vida, lo que lo marcó y demás. Es también muy interesante cómo habla de los logros obtenidos porque no se detiene demasiado ahí. Es como que dice, bueno, fui a tal lugar a recibir un premio, fui a tal otro a recibir un premio y sin embargo lo que más desarrolla es lo social. Y ahí es donde a mí me gustó muchísimo, por eso digo, che, voy a releer El túnel porque me parece que no lo leí con la suficiente información. Ahora estoy preparada para leerlo otra vez porque, nada, constantemente habla sobre problemáticas sociales, dice frases que tranquilamente podrían aplicar al día de hoy. Habla sobre la visión de los economistas ante el poder, cuáles son los intereses de un economista, si se enfocan solo, bueno, que se enfocan solo en lo que refiere a lo monetario, a la economía, obviamente, dejando de lado un montón de cuestiones sociales. Habla sobre cómo es el trato de las personas
que llegaban a la Argentina, cómo se las recibía, qué tipo de trabajo les daban, que las condiciones laborales eran súper precarias, que se abusaban de que algunas personas no tenían los papeles. Em, bueno, todo lo que habla del sector obrero también es súper interesante. El maltrato, las condiciones laborales, em, el tema de la paga, habla sobre la educación pública, que eso a mí me pareció súper interesante, habla sobre los docentes, la importancia del rol que cumple el docente al momento de enseñar, habla sobre la importancia de tener acceso a una educación pública, libre, gratuita, a la obligación de que todos los chicos deberían, chicos y chicas deberían tener acceso a una educación pública y gratuita. Habla de la desnutrición y la explotación laboral infantil. Eh, También súper interesante cómo se sienta a veces en bares y eso y ve a los chicos que están, que salen a pedir plata, que salen a vender algo, nenes chiquititos, y te cuenta, viste, cómo le afecta a él. También algo que es muy interesante es que todo el libro está escrito en primera persona, salvo una parte que está escrito en segunda, que se lo dedica a alguien que le dice, sé que nunca vas a leer esto, pero, y bueno, le explica toda una situación que alguien que evidentemente a quien ayudó o algo así, y dice, bueno, nunca lo vas a leer, pero necesitaba sacarlo de adentro. Habla también de los artistas y de cómo el país cuando estuvo viviendo momentos súper duros a nivel político, económico y todo, las crisis de Argentina, los golpes, todo lo que pasó, el golpe, todo lo que pasó, todo lo de los desaparecidos, cómo eso impactó en el mundo, cómo fueron los artistas los que de la manera que pudieron lograron narrar su verdad y lograron explicar lo que pasaba. Él, Sábato, era una persona súper comprometida con todo lo que refiere a los desaparecidos, como que tenía ahí un montón de luchas sociales que están súper interesantes y a lo que le dedica gran parte del libro. Después habla también, hay una parte que es muy corta que refiere a, él se guardaba como, dice, creo que le dice retazos, recortes periodísticos que como que lo inspiraban o lo mantenían como algo así como que dice, como con los pies en la tierra. Y era la historia de una mujer que se escapaba de un psiquiátrico, robaba una locomotora y todos la empezaban como a querer bajar y la mujer les dijo algo así como, eh, nunca hicieron nada por amor, algo así, o no saben lo que uno puede ser capaz de hacer por amor, qué sé yo, y decía cómo lo sensibilizaban ese tipo de cosas, ese tipo de historias. Eh, bueno, después, bueno, habla de la muerte de Matilde, que Matilde, su compañera de, no sé, más de 60 años, o no sé, sí, más de 60 años, em, fallece después de una larga enfermedad que después vi, que creo que era arterioesclerosis, algo así. Entonces cuenta cómo fue como esa agonía de él escuchar del otro lado de la puerta a la enfermera hablando con Matilde, ver cómo ella se iba deteriorando, cómo el habla se iba reduciendo. O sea, es como el paso del tiempo a través de un escritor que va retratando sus emociones de forma escrita. A mí me impactó mucho. Después también habla algo breve sobre lo que es el suicidio, cita un par de autores. Bueno, nada. En definitiva, ese fue Antes del fin, de Ernesto Sábato. A mí la verdad es que me encantó, con palabras muy simples, porque también es una persona que escribe en fácil. eh, es como de fácil lectura porque no usa palabras complejas ni nada y transmite un montón y dice cosas súper sentidas. Yo resalté un montón de frases, no acá porque como no es mi libro, no le iba a dejar el libro marcado a la persona, pero sí en el celular para después pasarlo a mi cuaderno en el que me guardo frases que me gustan de libros. Así que, bueno, me gustaría saber si conocían este libro, qué les parece Sábato, qué les parece la reseña y todo ese tipo de cosas. Tengo también, que siempre me olvido decirlo, tengo Instagram, que es Haciendo Novela también, si me quieren seguir ahí.
Bueno, me encantó el libro, me llegó desde muchos lugares, me interesó mucho la parte en la que habla del paso del tiempo, cómo se va vaciando la casa, cómo llevar la pérdida de un hijo, eh, que decía algo como que es un vacío que no se llena nunca, habla del lugar de las madres que pierden a hijos, bueno, habla de un montón de cosas, de que sus nietos se quedaron sin su padre, o sea, es muy interesante todo lo que toca y en lo personal me, me no sé si la palabra es me gustó, pero me pareció, al menos por haberlo leído, para haber leído este libro, me pareció que tenía un lado social muy grande, muy latente, que era lo que movía su vida y muy en quinto plano estaban sus premios, sus reconocimientos, sus logros, porque la verdad es que le dedica renglones a decir, bueno, yo tuve que ir acá porque tuve que ir a recibir esto, pero en ese viaje vi que había y era, y empieza todo el tiempo a hablar de otras cosas, ¿no? De lo involucrado que estaba con lo que estaba pasando en el mundo. Habla incluso del cambio climático, de la contaminación ambiental. Toca temas que son súper interesantes, hace un recorrido de un montón de cosas que incluso las lees, esto fue publicado en el 98, las lees y decís, che, esto es lo que está pasando hoy en Argentina en un montón de aspectos, bueno, y en un montón de otros lugares, ¿no? Pero bueno, las problemáticas de siempre, me gustaría saber qué opinan, si les gusta el autor, si quieren que reseñe alguna otra cosa. Mientras tanto, les comento que este libro también es de la biblioteca. Estoy leyendo las cartas que las cartas que no llegaron de Mauricio Rosenkopf, que habla sobre, bueno, nazis, guerras, toda una cuestión a través de cartas, de testimonios, que está súper interesante. Es bastante corto también y la letra es bastante grande, así que muy probablemente el próximo video sea de este. Pero bueno, me gustaría saber su opinión. Gracias por estar del otro lado. Espero que les guste la biblioteca tanto como nos gusta a nosotros. Estamos re contentos con esta casa, con esta biblioteca. Tenemos un balcón súper lindo, lleno de pajaritos y verde para sentarnos a leer. Y este sillón que es re cómodo. La cagada es que cada vez que me siento a leer me quedo dormida. Así que no puedo estar tanto tiempo acá. Así que bueno, gracias por estar del otro lado y espero sus comentarios, sus sugerencias y todo eso. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.